Muy pero muy buenas amigas y amigos, estamos para una nueva entrevista de Radio Cuervo Uruguay. En este caso estoy con el embajador de México en Uruguay, el señor Francisco Arroyo Vieira. ¿Cómo le va? Un gusto. Hola, La verdad que bienvenido. muchísimas gracias. La verdad que muy agradecido por este tiempo que nos está brindando Con mucho para esta entrevista y que a su vez, bueno, estamos en la embajada mismo, ¿no? En un bello lugar. Yo ya conocí al señor José Domínguez, así que me es un placer estar aquí ante usted. Sí, no todos los mexicanos somos iguales, ¿eh? Muy amables siempre, muy amables Encantado, siempre. sí. Para que la gente vaya un poco conociendo, ¿no? La idea de las entrevistas siempre es ir desglosando para que las personas que quizás no conocen tanto de México puedan saber más, ¿no? Y también para el público mexicano que tenemos aquí en esta radio. Coméntenos un poco sobre México, sobre su país, el tema de la población, las tradiciones, para ir comenzando. Hay un abanico muy amplio, ¿no? Usted es de Guanajuato, ¿verdad? Sí, naturalmente una ciudad muy bella, patrimonio de la humanidad. México es un país enorme, es un país de aproximadamente 125 millones de habitantes. Es un país que a su vez son muchos países. Es un país pluriétnico, pluricultural, es un país laico, es un país en donde respetamos las distintas creencias, donde respetamos, la posibilidad de que las personas escojan su sexualidad, escojan su manera de ser, etcétera. Somos un país que nos distinguimos por ser muy alegres, muy trabajadores, muy productivos. Los trabajadores mexicanos son espléndidos, tenemos índices de productividad muy buenos. Tan es así que ahora con el Tratado de Libre Comercio, pues tenemos un superávit muy fuerte que nos ha llevado inclusive a tener reclamos de los vecinos del país del norte, porque los mexicanos trabajan, porque los mexicanos son gente que con optimismo va por la vida y con mucha imaginación y sacando fuerzas de toda su voluntad van adelante. Los índices de pobreza que se dieron a conocer el día de hoy en México muestran que esta está disminuyendo, si bien poco a poco. México es un país que tiene grandísimos retos: el reto de la reactivación del mercado interno, el reto de que nuestras clases medias se fortalezcan y de que nuestros obreros tengan mayor capacidad adquisitiva. En fin, México es un país con playas, con tradiciones, con sol, con música. México es un país que envuelve, que abraza, y es un país que, como usted ve, tiene mucha energía en su población. Y que tiene un embajador que adora y ama profundamente su país. Eso sin duda es muy importante. Y también se ha observado un gran avance, como mencionaba, en el tema de los derechos civiles, ¿no? Sí, tenemos normalidad democrática, tenemos división de poderes, tenemos una política de preservación y fomento a los derechos humanos. Estamos pasando por una crisis de inseguridad en algunas partes del país que nos preocupa mucho, pero en México nadie pudiese pensar en un partido único, en un poder judicial sometido, en una persona que a través de su poder ejecutivo fuese un dictador. En México tenemos un presidente constitucional, respetuoso de la ley, aperturista. En México tenemos un poder judicial sólido, honorable. En México tenemos un Congreso muy dinámico, muy fuerte. Un sistema inclusive diversificado según los estados también, ¿no? Naturalmente tenemos estados de la federación que cada uno de ellos por sí pudiese ser un país o una potencia. Tenemos estados que tienen índices de crecimiento como el de Guanajuato, por cierto, que ha crecido los últimos años en un rango del 8%. Eso, sin dudas eso es un buen dato para que la gente pueda conocer. En donde está el clúster automotriz más importante quizás de América. 1 de cada 5 autos que circulan en el mundo está hecho en Guanajuato. Bueno, es más que importante. Ahora han tenido algún tipo de inconvenientes con el tema de las empresas, por el asunto de Estados Unidos, pues algunas se quieren instalar, otras no. A ver, inconveniente y no, porque
porque gracias al Tratado de Libre Comercio en los Estados Unidos un Ford mediano, un Fordcito mediano, un auto medianón, un Chevycito, etcétera, un auto japonés mediano. Ya no hay autos malos, ya prácticamente todos tienen bolsas de aire, frenos ABS, etcétera. Bueno, un auto mediano puede costar un rango de $20,000. $20,000 aproximadamente. Entre 20 y 30, vamos, por decirlo así. Y si no hubiese TLC, costaría un 25% más. Así que ese acuerdo les permite, en cierta manera, poder tener una situación más estable. Y ese acuerdo también le permite al pueblo norteamericano acceder a mejores satisfactores. Los norteamericanos se dan cuenta que la mano de obra mexicana es espléndida, es de altísima calidad, es tan de alta calidad como puede ser la mano de obra nipona, que tradicionalmente es una muy buena mano de obra, o la canadiense, o la inglesa en su momento. Entonces, no sé, trenes y trenes viajan de Guanajuato hacia el norte, hacia los Estados Unidos, y luego a las cadenas de distribución de las grandes automotrices norteamericanas. En México, por ejemplo, ya están armando Mercedes-Benz. En la planta de Santiago Tenguistengo, en México, se hacen todos los Mercedes blindados del mundo, o por decirlo así. En la planta de Lerma, la BMW está armando sus vehículos, la Volkswagen está fabricando sus motores, Audi está fabricando el Q5 en Puebla. Entonces, lo que les quiero decir es que la mano de obra mexicana, sus parques industriales y la pujanza de su crecimiento en generación de empleos ha hecho inclusive que la migración hacia los Estados Unidos prácticamente está en cero, porque si bien van migrantes a los Estados Unidos, también regresan de los Estados Unidos. Entonces estamos en una suma cero. Y ahí también se genera un intercambio cultural, ¿no?, entre los dos países. Hay un intercambio cultural profundo. También el tema de las comidas, ¿no?, que México tiene una gran tradición. México y los Estados Unidos tienen pues 3.150.000 kilómetros de frontera. Así las cosas, ustedes entenderán que, perdón, la cifra no es la correcta. Son 3.150 kilómetros de frontera. Le estaba yo echando un cero de más. Lo que les quiero decir es que hay 1.000.000 de cruces al día, hay casi 400.000 vehículos que pasan, hay un intercambio muy activo, y entonces, bueno, esto hace que nuestras culturas, que nuestros afectos, que las familias vivan de ambos lados de la frontera. Y referente al tema, justo mencionaba lo de los autos, que por lo que veo se han instalado importantes empresas en México. Bueno, uno por conocimiento sabe que ahí tienen lo que es el circuito de los hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Y ahora regresó la Fórmula 1, que este mismo video lo está viendo gente que le gusta mucho ese deporte. Y tienen, bueno, un representante como Checo Pérez, que ha estado en equipos muy importantes, ¿no? Sí, la escudería a la que pertenece Checo Pérez siempre es la que está en nuestros corazones. Exactamente. Ahora está con Force India. Ahora está con Force India, sí. Pero después de los hermanos Rodríguez, yo creo que Checo Pérez es nuestra máxima expresión. Y sí hay una enorme afición por el automovilismo, no solo deportivo, sino también... ¿A usted le gustan más los autos? A mí me gustan los autos clásicos, y he venido al paraíso de los autos clásicos. En Montevideo he encontrado marcas de automóviles que es muy difícil encontrar en otra parte del mundo, ¿no? El otro día en el Museo de Punta del Este veía yo Düsseldorf, Pierre Sarrow, y una serie de vehículos que son verdaderas piezas de colección. Aquí mismo en el Automóvil Club de Uruguay hay extraordinarias piezas. Hay muchos Mercedes Pagodas espléndidamente bien cuidados. En Carrasco, en donde está la residencia de México, los domingos es una delicia
transitar y ver de repente, ver un jaguar X-Type en magníficas condiciones. Sí, el tema de los cuidados acá es algo que está muy presente. Así es. ¿Y cómo le ha sido la adaptación ver a Alfa estar acá? Romeos, ver MGAs, ver muchos Fiat, el 580 que por ahí. Conoce de autos. Me encantan, me gustan mucho. Eso es muy apreciable. Sí. Le preguntaba cómo ha sido adaptarse a venir a Uruguay, porque sin duda somos culturas que tenemos ciertas diferencias. Las embajadas de todos los países en Montevideo, en Uruguay, son muy peleadas por los diplomáticos. Es una embajada con la que el presidente de la República en turno distingue a un nacional. Entonces hay dos tipos de diplomáticos a quienes mandan a este país. A los que tienen como primer encargo una embajada, o a los que después de haber desempeñado alguna labor en su país quieren de alguna manera obsequiarlos, porque es una ciudad magnífica. Vivir en Montevideo, la placidez de su gente, de su actividad cultural, de su actividad artística, de la forma tan cívica y urbana con la que los montevideanos se comunican entre ellos, una ciudad perfectamente bien planeada, con tantos verdes, con tanta reforestación. Hombre, pues es un homenaje a la vida. Entonces a mí el presidente de la República y el Senado mexicano me distinguió con mandarme a Montevideo con el respaldo unánime de todos los partidos políticos a ser un representante de Estado. Y aquí estoy ocupando el sitial que alguna vez ocupó gente como Amado Nervo, cuya máscara mortuoria está aquí en este despacho, como Alfonso Reyes, como don Francisco León de la Barra, como don Antonio Muñiz Arroyo, que fue el embajador que le salvó la vida a más de 400 uruguayos en tiempos de la odiosa dictadura. Entonces, venir aquí es un privilegio, mucho me enorgullece, y si aparte de esto hay autos clásicos, usted entenderá que estamos más contentos. Más aún. Y acá el trato con personas de México, ¿cómo viene siendo? Para que la gente sepa cuántos mexicanos hay en Uruguay. Tenemos una comunidad de aproximadamente 400. Este año tenemos muchos conflictos de presupuesto para organizar la fiesta nacional. Hicimos una convocatoria por medio de redes sociales. Nos han respondido aproximadamente 200, pero calculamos que hay 400 mexicanos viviendo en Montevideo, y nos vamos a reunir el día 15 de septiembre para darnos un abrazo y gritar vivas a México. Una particularidad que yo observé cuando entré aquí a la embajada, que menciona, bueno, en un cartel, usted está en zona segura, dice ese cartel, y me gustó mucho por la valoración, ¿no? que nombra justo la no discriminación, que acá todo mexicano pues puede venir, ¿no? En caso de que precise un trámite, que tenga algún tipo de necesidad, puede venir hacia acá. Esta es una embajada muy amigable. Los funcionarios del cuerpo diplomático son gente muy entregada, son gentes que pertenecen al servicio exterior mexicano, un servicio civil de carrera. Curiosamente, el único que no pertenece al servicio civil de carrera es el embajador, que yo fui invitado de la parte política de mi país después de ser 25 años parlamentario y de haber tenido el honor de presidir las cámaras y diputados, de venir para acá. Pero es personal del servicio civil de carrera, es personal con una gran entrega a su chamba, a su trabajo, con un gran espíritu de cuerpo. Es gente que no importa si es sábado o domingo, día festivo, si es en la noche, el teléfono de protección funciona a las 24 horas, los trámites consulares se hacen muy rápidamente. En fin, aquí tenemos como una divisa fundamental el servirle a los demás. Y también para que la gente pueda saber un poco sobre las actividades culturales que se realizan. Tenemos un espacio cultural muy activo, ahora mismo tenemos una exposición que se llama Rostros del Cine. Terminando esta exposición viene una de textiles, luego de la de textiles viene el altar de muertos que le vamos a dedicar este año a Juan Rulfo, un autor de un realismo mágico,
mexicano antes que García Márquez, que es el gran autor del realismo mágico latinoamericano, sin lugar a dudas. Y luego viene una exposición del maestro Capello, que es un gran artista mexicano. Entonces, siempre, y a pesar de las limitaciones económicas que este año han sido brutales, pues con imaginación, haciendo uso de los amigos, estamos haciendo cosas. Viene el mes de México, empezamos el domingo con un gran premio en el hipódromo de Maroñas, luego el viernes, sábado y domingo de la semana siguiente con una muestra gastronómica extraordinaria en el Hotel Sofitel. Viene el chef Jesús Cárdenas, que mezcla los sabores del centro de México con la cocina tradicional mexicana. Luego viene el grito de la independencia. Así que, bueno, para toda la gente de México que esté en Uruguay, que lo tengan presente, ¿no? Sí, viene también una banda de viento de Oaxaca, viene el mariachi. En el tema de la música, muy diversificado. Sí, viene una banda de viento oaxaqueña espléndida, viene el MAPI, con nuestro amigo Facundo de Almeida, que es un amigo muy querido y vecino aquí de la calle 25 de Mayo, en el MAPI. Y luego viene el mariachi latinoamericano por excelencia, lo traemos de Buenos Aires, ahí tiene su sede, para el día 15 en el Club Uruguay. Y también referente justo de que estamos hablando a la área artística, bueno, mucha gente aprecia a Frida Kahlo por el tema sí, de Frida es icónica por su pintura, sí, evidentemente muy influenciada pues por Diego Rivera y por O'Gorman, etcétera. Pero más que por ello, por su manera de ser, su personalidad, una mujer que irrumpió en el mundo de los hombres con una gran fuerza, un gran intelecto, con una arquitectura de libertad muy interesante, y es una mujer que por eso en Uruguay es especialmente admirada. Bueno, para ir finalizando, le agradezco muchísimo este espacio, que haya podido estar con nosotros para esta entrevista. Sin dudas hay muchos temas más que ahondar, pero estamos ya un poco cortos de tiempo. Le agradezco sinceramente también al señor José Domínguez que fue el contacto. Es el attaché cultural. Exactamente. Pepe Domínguez es famoso. Famoso porque es famoso porque siempre está haciendo cosas y está pidiendo favores y dando servicios. Es un colaborador extraordinario. Para ir finalizando, me gustaría que dejara un saludo para la gente de México mismo que esté mirando este material. Bueno, pues agradeciendo la visita del día de hoy al despacho del embajador de México, los saludo con un enorme cariño, los felicito por el mes de México y los invito a que participemos y a que nos unamos todos en un solo grito para decir Viva México. Hasta la próxima. Chau.